Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Jesús Morales Mejía y les voy a explicar una pequeña parte de lo que es el curso básico de lenguaje de señas, ¿sí? Y su importancia. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje de señas. Nos dice que el lenguaje de señas o lenguaje de signos es denominado lenguas naturales de producción gestual o percepción visual. El por qué es denominado así es porque pues prácticamente al momento de estar utilizando el lenguaje de señas necesitamos utilizar los gestos de la cara para poder dar a entender correctamente lo que queremos a una persona, en este caso sordomuda, sordo, etcétera, ¿no? Estas lenguas de señas tienen estructuras gramaticales perfectamente definidas y distintas de las lenguas orales con las que cohabitan. En este caso, el lenguaje de señas tiene marcadas ya ciertas señas específicas para cada cosa, por ejemplo, casa, la palabra como, hola, adiós, pues prácticamente ya no tenemos que deletrearla. Mientras que en el lenguaje oral, la comunicación se establece en un canal vocal auditivo, como ahorita. Ahorita pues prácticamente yo estoy explicando y ustedes están escuchando, así de sencillo. El lenguaje de señas lo hace por un canal gesto visoespacial. En este caso, a base de gestos, de observación y pues prácticamente lo que nos rodea. En casos especiales puede ser incluso táctil para aquellas personas que son sordociegas prácticamente, el cual permite a los sordos, mudos y sordomudos relacionarse con el resto de las personas que comprendan el uso del mismo, logrando así la inserción en el medio familiar social y no solamente en el familiar y social, también en el educativo. Ahorita, por ejemplo, actualmente aquí en el Tecnológico del Sur de Guanajuato contamos con una persona que es más o menos sordomuda. Entonces, en este caso sí es importante conocer lo más general que se pueda el lenguaje de señas, ya que es un lenguaje que sí cuesta un poquito de trabajo aprender. Esto nos va a permitir tener un canal de comunicación para poder entender un poco de las necesidades con las que cuenta este alumno. Muy bien, el origen. Cuando hoy en día el lenguaje de señas se utiliza casi exclusivamente entre personas sordas, el uso de las señas como sistema de comunicación es tan antiguo en la historia de la humanidad como de las lenguas orales, o incluso más, y también han sido y continúan siendo empleadas por comunidades de oyentes. En este caso, las personas sordomudas, sordas, son las que más utilizan este lenguaje de señas. En mi caso, yo no puedo comunicarme con otros compañeros de trabajo en el lenguaje de señas, pues que prácticamente tenemos otras formas de comunicarnos, ya sea la comunicación oral. ¿Sale? Muy bien. En el siglo XVI, Jerónimo Cardano, médico de Padua, en Italia norteña, proclamó que las personas sordas podían hacerse entender por medio de combinaciones estrictas de símbolos, asociándolos con las cosas que ellos referían. Así fue como fue evolucionando poco a poco. En el año 1620, Juan de Pablo Bonet realiza una publicación considerada como el primer tratado moderno de fonética y logopedia, en el que se propone un sistema de enseñanza oral para las personas sordas mediante el uso de señas alfabéticas configuradas unimanualmente. Aquí ya es cuando se empieza a dar un poquito más de forma sobre algunas señas específicas o, en este caso, alfabéticas configuradas unimanualmente para poder entender a estas personas. Así se divulga en Europa y posteriormente en el mundo el llamado alfabeto manual, destinado a la mejora de la comunicación de personas mudas, sordas y sordomudas. En dicha obra aparece un abecedario ilustrado mediante grabados calcográficos de los signos de las manos que representan las letras del alfabeto latino. Así es como poco a poco empezamos a representar las letras del abecedario para poder deletrear o hacer combinaciones de letras y expresar palabras. En 1817, Gallaudet fundó la primera escuela norteamericana para sordos en Hanford, Connecticut, y Clark se convirtió en el primer maestro sordo de la lengua de señas en los Estados Unidos. Pronto, las escuelas para personas sordas comenzaron prácticamente a aparecer en varios estados, y pues actualmente en esta parte había un total de 22 escuelas a lo largo de la nación en 1865 en la parte de Norteamérica.
Muy bien. Clasificación de lengua de señas. Las lenguas de señas modernas, al igual que las lenguas orales, están sujetas al proceso universal del cambio lingüístico. ¿Qué quiere decir? Varían. Así como hay modismos en cada una de las regiones aquí en México, también hay ciertas señas que no pueden ser aplicadas en distintos países o incluso aquí en México. Se ha notado que, por ejemplo, el lenguaje de señas utilizado aquí en Guanajuato no es lo mismo en algunas cosas en el estado, por ejemplo, en Monterrey. Por tanto, muchas de las lenguas modernas de señas pueden ser clasificadas en familias. Muy bien. Al estar utilizando lenguaje de señas pueden surgir muchas cosas, entre ellas malos entendidos. ¿Por qué? Muchas personas, si no conocemos el lenguaje de señas, podemos prácticamente interpretar una seña como decir, es que me dijo tantas cosas, que me recordó el 10 de mayo. Pues no, prácticamente hay varios malentendidos y mitos sobre el lenguaje de señas. En escaso conocimiento de este tipo de lenguas, ha conducido a que comúnmente se asuman ciertas ideas preconcebidas sobre ellas que se han demostrado como erróneas. Yo en mi caso, en la experiencia que ya tengo trabajando con alumnos con discapacidad, por ahí me encontré un caso de una maestra precisamente, en el que el chavo le hacía la seña de cómo estás, pero la maestra lo entendía mal. ¿Por qué? Pues nada más imagínense, la seña para decir cómo estás, pues es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y pues prácticamente pues la maestra no conocía nada de esto, pues la maestra entendió otro significado. Muy bien, para empezar a conocer, vamos a conocer un poquito del abecedario. Este va a ser el primer corte que vamos a realizar por el momento. Dentro del abecedario vamos a analizar las primeras, son 2, 4, 6, 8, 10 letras, ¿sí? Vamos a empezar a hacer los ejercicios. Vamos a empezar con la letra A. La letra A se va a poner poniendo la mano y estirando el dedo pulgar. Los dedos deben de estar hacia abajo como queriendo empuñar la mano, pero el dedo pulgar hay que extenderlo. Esta es la letra A. La letra B, vamos a hacer un cambio. Los dedos que están de este lado, vamos a levantarlos y el pulgar lo vamos a meter de esta forma. Esta sería la letra B. La letra C, vamos a hacer esto con los dedos. Hay que recordar que la parte del dedo gordo debe estar hacia uno. La parte de la palma se tiene que alcanzar a ver. Nosotros tenemos que ver la letra C hacia nosotros, ¿sí? La letra D consiste en levantar el dedo índice y todos los demás dedos ponerlos encima del dedo pulgar, de esta forma. Lo que se va a ver los dedos de este lado escalonados y el dedo prácticamente levantado. La letra E con esta letra puede haber a veces varios malos entendidos. ¿Por qué? Porque pues por ahí en algunos lados dicen que me está haciendo arañitas. No, simplemente la letra E, pero hay que saberla hacer. ¿Cómo? Ponemos la mano, engarruñamos los dedos y el dedo pulgar hacemos lo mismo. Esta sería la letra E, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con la letra F. Hay que hacer una especie de crucecita, como cuando nos persinábamos. ¿Qué hacemos? Doblamos el dedo índice un poquito, el dedo gordo lo ponemos encima, juntamos los otros 3 dedos, los juntamos y hacemos esta parte. La persona que conozca el lenguaje de señas tiene que ver esto, no tiene que ver la trasera, tiene que ver la frontal, así, ¿sale? Esa es la letra F. La letra G es muy sencillo, una pistolita de esta forma, ¿sí? Es como si pusiéramos la mano así, pero vamos a meter estos dedos hacia adentro. Esa es la letra G. La H lo único que vamos a hacer es que vamos a sacar el siguiente dedo, que es el medio, ¿vale? La I vamos a utilizar el dedo meñique y hacia el frente, ¿sí? Es una de las más sencillitas. La J, una vez teniendo la I, lo que voy a hacer va a ser un movimiento de media luna, que va a ser de la siguiente forma. J. Es como si estuviera haciendo con la I la forma de la J, ¿sí? Muy bien. Conociendo prácticamente ahorita
estas, ¿cómo se llama? Estas palabras, puedo formar, alguna palabra. Por ejemplo, vamos a ver. Café, por ejemplo, café, C-A-F-E. Vamos a empezar. ¿Cómo empezaríamos? C-A-F-E. Otra vez. C-A-F-E. Café. ¿Sí? Prácticamente así es como vamos a estar utilizando el lenguaje de señas. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver las otras letras. La K. K. Muy bien. Vamos a formar, tenemos estos dos dedos. Vamos a hacer esta parte. Lo tratamos de abrir, pero la de lado. Una vez hecho esto, vamos a meter el dedo pulgar en medio. Y lo que vamos a hacer es hacer este movimiento 2 veces. 1, 2. Esto quiere decir que es la letra K. La L, aquí está la L, que comúnmente por ahí se ha escuchado que esta famosísima L cuando decimos loser, pero no, es prácticamente la L en lenguaje de señas. La M son estos 3 dedos que nos van a permitir formar la M. La N, para la N vamos a subir un dedo y nos van a quedar estos dos, el medio y el índice. Para la ñ, tenemos la N, lo único que tenemos que hacer es este pequeño movimiento para decir que la ñ. La O es la más sencillita, simplemente hay que hacer esto. Hay que hacer un circulito con nuestros dedos. Todos los dedos deben de estar encima del pulgar. La P es como la K, la única diferencia es que la P se queda en esta forma hacia arriba. Y la K, no, la K es hacia el frente. Son las diferencias que hay. P, K. La Q, bueno, la Q vamos a hacer este tipo como si fuera una pequeña tuerquita. ¿Sí? Una vez formada, hacemos esto. Y la ponemos hacia abajo y hacemos esto. Esta es la Q. ¿Sí? Muy bien. Vamos a practicar nuevamente. Vamos a empezar con la A. Va a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. ¿Sale? Vamos a tratar de hacerlo cada vez un poquito más rápido para ir agarrando movilidad. Eso sí, les comento, la mano es un poquito cansada. ¿Sale? Vamos a hacer este último práctica. Y vamos a descansar un momentito. Es A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, hasta aquí vamos a descansar. Aún nos faltan unas letras del abecedario, pero creo que hasta aquí vamos a descansar un momentito para intercambiar ideas. ¿Sale?